Bueno, yo decidí que me iba a dedicar a esto muy joven. Yo empecé a hacer teatro en el liceo y en bachillerato yo sabía que quería hacer esto. Entonces nada, empecé ahí y cuando terminé el bachillerato yo vivía en el interior, además me tenía que venir a Montevideo a estudiar teatro porque en el interior no había nada. Hay un tema de contextos sociales o familiares, hay gente que le resulta de repente un poco más fácil. En mi caso no fue fácil tampoco lo familiar por un tema económico, ¿no? Y en mi casa, claro, nadie estaba relacionado con el arte, mi viejo era ingeniero agrónomo, mi madre era ama de casa, o sea, nada que ver, yo tenía 5 hermanos, nadie tenía que ver con esto. Entonces, de cualquier manera me apoyaron, o sea, no sé si fueron muy conscientes de lo que yo estaba haciendo o qué, pero no hubo un gran cuestionamiento. Siempre fui mirada como la rara, ¿no? Como la oveja negra de la familia y todo ese rollo, o sea, y no había en ese momento bachillerato artístico ni nada de eso. Yo hacía teatro en un grupito del liceo que formaba la profesora de literatura. Lo que ocurre es que Uruguay es un país con poco mercado para todo en general y por eso nos sale caro el Uruguay a los uruguayos. Pero es un tema de cantidad de gente, es un tema de formación y de educación que bueno, de a poco a la gente se la está educando también y se le están ofreciendo cosas como para empezar a hablar de que hay un mercado y de que ahí se puede empezar a pensar en que se apoya el arte. Lo que tiene el teatro es esto que uno trabaja todo el día y luego a la noche sale a ensayar. Y cuando uno tiene una pareja y tiene hijos, pero también necesita un acompañamiento desde ese lugar. Es difícil, es sacrificado. El arte es un tema de supervivencia en el Uruguay. Se da el fenómeno de que hay mucha propuesta artística, hay muchas obras de teatro, vienen muchos músicos, tocan muchos músicos de acá, hay mucha gente que pinta, hay mucha gente que escribe. Fernando Cabrera decía que todo el mundo quiere ser artista en Uruguay. Se da un poco el fenómeno que se da del fútbol, de que hay muchas copas ganadas y mucha gente que juega al fútbol y bien, se da en el arte. Lo que pasa es que tiene más difusión el otro, el fútbol. Por eso yo digo que a veces yo lo siento como un privilegio, porque yo sé que a veces no es tan fácil o no aparece tan fácil la vocación. No hay garantía para nada, pues yo puedo estudiar 6, 7 años de arquitectura o de economía y de repente no tengo las oportunidades después para insertarme en un buen laburo. O sea, como que también, ¿dónde están las garantías? Hubiera estado bueno de repente, a la edad que tienen ustedes, una oportunidad de una beca en aquellos tiempos. Son opciones. Tenés menos plata, pero sos más feliz. Yo cuando empecé a hacer teatro, por ejemplo, todo el tema del cine no existía. Y ahora el desarrollo del cine en Uruguay es muy importante. Y eso te abre muchas otras posibilidades. La televisión incluso, que debería ser mucho mayor, se están abriendo algunas posibilidades, mucho más que cuando yo empecé. Porque lo más importante es eso, es estar cerca de lo que uno siente que es. No, siempre supe que quería hacer eso. Lo que pasa que, por ejemplo, en mi época no existían ni siquiera los sextos artísticos o el quinto artístico. Entonces, tenías que ir armando el puzzle, incluso ya desde el liceo, con piezas que eran otras. Yo cursé Derecho y capaz que si no era Derecho cursabas Arquitectura y después si ibas a estudiar algo que tenía diseño. Yo estudié en la UTU, pero el puzzle lo vas armando con esta pieza de acá, pero no es como decir, bueno, voy a ser doctor, me meto 10 años en la facultad o hago un internado y después me especializo. En materia artística, en Uruguay, el puzzle lo vas armando de pedazos. Eso yo como padre, se lamentan hoy, decir, bueno, lástima no haber podido tener más oportunidades para vos desde el punto de vista económico, que es lo que les faltaba a ellos para solventar estudios o más academias o más becas o más... También a uno le toca nacer en un contexto también. De el teatro, la plástica, bueno, de la escultura, la pintura, todo lo que implica eso, la literatura. Quizás ahí habría que acompañar un poco más. Yo creo que es una cadena. Hay que apostar a que se popularice algo para que después inherentemente el gobierno venga y apoye y deposite dinero. Porque el gobierno no va a tener interés de apoyar algo para unos pocos. El camino del artista es difícil en todos lados. Es difícil que se vea su trabajo como necesario para la sociedad. Después puedes tener la buena aventura de decir, bueno, en vez de nacer en determinado barrio de Uruguay, me tocó nacer en, yo qué sé, en la Quinta Avenida. Entonces, claro, de
repente el cuadro que yo hago y los pongo acá en una galería, si los pongo en Nueva York, tenés otra difusión, pero es por un tema de cantidad de gente y de infraestructura, pero no porque a ese tipo le vaya a resultar fácil, solo porque nació en el primer mundo. Por eso son variables. Yo me acuerdo que en mi época era lo nacional es malo, lo de afuera es bueno. Yo vivo de todo lo que me gusta hacer, ¿tá? La famosa dicotomía se da entre el ejercicio de la docencia y la actividad 100% artística. Actividad 100% artística, en nuestro caso los profesores del artístico sería, bueno, que la profesora de teatro solo fuera actriz en el teatro y en las películas, los 24 horas del día, los 365 días del año, yo en mi taller pintando, Roberto en su escenario tocando y así sucesivamente, ¿no? Eso en el Uruguay es muy difícil, es muy difícil. Hay una cabeza en el Uruguay que primero te dice, bueno, no, estudié una carrera, el cantante de los buitres. Hay muchos músicos en Uruguay que son doctores y hay muchos pintores que son arquitectos. Es decir, hay como una cabeza de, bueno, sí, claro, primero formate en aquello que supuestamente era lo tradicional y te puede dar al menos un ingreso laboral. Uno no podía elegir esta carrera pensando que fuera un trabajo, porque de hecho recién ahora estamos logrando que se cree una ley para poder jubilarnos como actores. O sea que nosotros nunca tuvimos acceso a la salud ni nada como cualquier otro trabajador. Recién ahora nos están reconociendo como trabajadores. La ideal sería como en el Renacimiento, que venían los Medici, venían mecenas y decían, bueno, yo te pago a vos todo el mes, todo el año, te mantengo, te doy comida, y vos me pintás la capilla, vos me haces los cuadros, eso no existe. Lo más parecido a las artes plásticas sería que un galerista te pague por mes o te compre todos tus cuadros y te asegure a vos un ingreso que te permita a vos irte a tu taller a pensar que vas a pintar y pintarlo y llevarlo sabiendo que te están pagando. Eso en Uruguay, yo no sé qué pasa. Musicalmente hablando, y creo que en ese sentido está bueno también destacarlo, que no es todo negativo, se han implementado en los últimos años un montón de cosas que apoyan realmente a lo que es la disciplina musical, que no tiene mucha historia. Yo me acuerdo cuando yo era alumno acá en el Juan, hace 20 años, soñar o pensar en ser músico o en que una banda uruguaya pudiera llenar un lugar con 15.000 personas era imposible, utópico. O sea, a lo sumo llenabas un plaza que eran 2.000 personas. Todo el mercado y el apoyo que había en lo musical no existía. Desde el gobierno, digamos, recién ahora, te diría desde hace 10 años, se está empezando a ver una preocupación un poco mayor por fomentar el trabajo del artista, sobre todo en relación a mi arte, ¿no? Entonces, en la medida que se haga un plan o una apuesta de que algo cultural se masifique, el apoyo económico viene solo. Yo no puedo vivir del teatro en mi país, solamente unos pocos elegidos que forman parte del elenco de la Comedia Nacional son los únicos actores que tienen un sueldo como trabajadores, son los únicos, y te estoy hablando de 45 personas. A menos que todos tuviéramos la posibilidad de en algún momento poder trabajar solo de esto, pero en general no, todos tenemos nuestros trabajos y a la noche generalmente hacemos teatro, que es lo que más nos gusta. Tengo que hacer acá en el aula que no tiene nada que ver con lo artístico, que ustedes saben que ocuparse de una parte más burocrática de las libretas, rezongarlo porque dejan de saber antes sobre eso, el artista es lo que más la rompe un poco. Ahí sí hay una bifurcación que tenés que, una tensión, tengo que cortar este cuadro porque me tengo que ir a corregir. Ahí se vive una enorme tensión que si no la controlás te lleva a una angustia fea. Realmente lo que hacemos son producciones que hacemos porque queremos hacerlas, porque nos interesan, y después lo que cobramos es lo que entra por borderó, que quiere decir si va gente a la sala o no. Si no va gente, si es un fracaso, todo el tiempo que invertimos en hacer esa obra y el dinero que significa por hacer una puesta en escena lo perdemos. El que sabe lo que quiere lo hace. Después sí, el entorno es difícil, sí, te darán los mangos, vemos, te da, pero sí. Y ese es un mensaje que yo le doy a los alumnos de los artistas. El actor es un trabajador que presta un servicio. ¿Qué tipo de servicio? El actor presta su humanidad.
que el actor se presta entero para el trabajo. Pasar eso a dinero, digamos, que la humanidad del actor necesita vivir. Sin embargo, es tan como inasible el arte, es como que tan efímero en cierta medida, que es difícil verlo, luchar frente a un montón de... O sea, a nivel familiar, o sea, defender algo que es difícil defender, porque a veces es difícil de entender que uno pueda brindarle tanto tiempo, tanta energía a algo que no es redituable económicamente, algo de lo que uno no come.